Om Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos leyendo Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 10. Algunos de los primeros devotos. Aun cuando la doctrina de Sri Bhagavan no varió nunca, la forma de enseñanza cambiaba según el carácter y la comprensión de su interlocutor. Durante los años que pasó en la colina, fueron compiladas las experiencias de algunos de los devotos y de las enseñanzas que recibieron, y unas pocas de estas las ofrecemos a continuación. De hecho, podemos decir que las experiencias de sus devotos constituyen la biografía de Sri Bhagavan, puesto que él, personalmente, se había establecido en la inmutabilidad más allá de los acontecimientos y las experiencias. Shiva Prakashan Pillai. Shiva Prakashan Pillai fue uno de los intelectuales entre los devotos. Había estudiado filosofía y había meditado ya sobre los misterios del ser. En 1900 fue nombrado para un cargo en el Departamento de Rentas Públicas en el distrito de Arcos del Sur. 2 años más tarde, su trabajo le llevó a Tiruvannamalai y oyó hablar del joven Swami en la colina. Quedó cautivado a primera vista y se convirtió en un devoto. Le dirigió 14 preguntas y puesto que el Swami guardaba un silencio impenetrable, tanto las preguntas como las respuestas fueron escritas. La respuesta a la última pregunta fue escrita por el Swami en una pizarra y copiada inmediatamente por Jiva Prakashan Pillai. Las otras 13 fueron escritas más tarde de memoria, pero corregidas por Sri Bhagavan antes de su publicación. Shiva Pillai. Swami, ¿quién soy yo? ¿Y cómo puedo conseguir la salvación? Bhagavan. Por una incesante pregunta dirigida a ti mismo, ¿quién soy yo? Llegarás a conocerte a ti mismo y con ello alcanzarás la salvación. Shiva Pillai. ¿Quién soy yo? Bhagavan. El yo real o yo no es el cuerpo, ni ninguno de los 5 sentidos, ni los órganos de la acción, ni el prana, ni la mente, ni incluso el estado de profundo sueño en donde no tenemos conocimiento de nada. Shiva Pillai. Si no soy nada de todo esto, ¿quién soy yo? Bhagavan. Después de haber rechazado todo esto y decir yo no soy esto, queda solamente el yo, y esto es la conciencia. Jiva Pillai. ¿Cuál es la naturaleza de esta conciencia? Bhagavan. Es Satchitananda, ser, conciencia, felicidad, en la cual no hay siquiera la menor huella del pensamiento del yo. Se llama también Mauna, silencio, o Atma, yo. Esto es lo único que es. Si la Trinidad del mundo, ego y Dios son considerados como entes separados, son meras ilusiones, lo mismo que la presencia de plata en la madre perla. Dios, ego y mundo son realmente Shiva Svarup, la forma de Shiva, o Atma Svarup, la forma del espíritu. Shiva Pillai. ¿Y cómo podemos realizar el yo real? Bhagavan. Cuando las cosas que vemos desaparecen, entonces se manifiesta la verdadera naturaleza del vidente o sujeto. Shiva Pillai. ¿Y no es posible realizar aquello mientras estamos viendo las cosas externas? Bhagavan. No, porque el que mira y lo que él ve es igual a la cuerda y a la apariencia de ser una serpiente. Hasta que no te liberes de la percepción ilusoria de la serpiente, no podrás ver que solamente existe la cuerda. Shiva Pillai. ¿Cuándo desaparecerán los objetos externos? Bhagavan. Cuando la mente, que es la causa de todos los pensamientos y de todas las actividades, desaparezca, entonces también desaparecerán los objetos externos. Shiva Pillai. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Bhagavan. La mente
es solo pensamiento, es una forma de energía. Se manifiesta a sí misma como mundo. Cuando la mente se sumerge en el yo, entonces el yo se realiza. Cuando la mente se exterioriza, entonces aparece el mundo y el yo no se realiza. Jiva Pillai. ¿Y cómo anular la mente? Bhagavan. Solo por medio de la pregunta ¿quién soy yo? Aunque esta pregunta es también una operación mental, destruye todas las operaciones mentales, lo mismo que el palo con el cual revuelve la ceniza de la pila funeraria queda reducido a cenizas después de haber sido consumida la pila y el cadáver por las llamas. Solo entonces se consigue la realización del yo. El yo pensamiento es destruido y disminuyen la respiración y otros signos de vitalidad. El yo y el prana, respiración o fuerza vital, tienen una fuente común. Sea lo que hagas, hazlo sin egoísmo, es decir, sin pensar yo hago esto. Cuando un hombre llega a ese estado, incluso su propia esposa se le aparece entonces como la Madre Universal. La verdadera bhakti devoción es la sumisión del ego al yo. Jiva Pillai. ¿No hay otros medios para anular la mente? Bhagavan. No hay otro método indicado más que la investigación del yo. Si la mente es adormecida por otros medios, permanece en paz durante algún tiempo, pero luego surge de nuevo y reanuda sus anteriores actividades. Jiva Pillai. Pero ¿cuándo quedan dominados todos los instintos y tendencias vásanas, tales como el instinto de conservación en nosotros? Bhagavan. Cuanto más penetres en el yo, tanto más anulas las tendencias y éstas finalmente desaparecen. Jiva Pillai. ¿Es realmente posible extirpar todas estas tendencias que han penetrado en nuestra mente durante muchas encarnaciones? Bhagavan. No concedas nunca espacio a tales dudas en tu mente, sino que de un modo firme camina hacia tu yo. Si la mente es dirigida de un modo constante hacia el yo, por medio de la autoinvestigación, la mente llegará a disolverse, transformándose en el yo. Cuando sientas alguna duda, no trates de analizarla, sino procura más bien ver a quién es que tal duda se presenta. Jiva Pillai. ¿Y durante cuánto tiempo se alarga este proceso? Bhagavan. Mientras existan huellas de tendencias en tu mente que provoquen pensamientos, mientras el enemigo ocupe la ciudadela, continuará efectuando salidas. Si matas a cada uno mientras van saliendo, la ciudadela acabará por caer en tus manos. Matar todos los pensamientos en su propia fuente es lo que se llama vairagya, desligamiento. Así es que vichara, la investigación del yo, continúa siendo necesaria hasta que el yo se realiza. Lo que se requiere es no olvidar ni un solo instante el yo. Jiva Pillai. ¿Acaso este mundo y todo lo que tiene lugar en él no es el resultado de la voluntad de Dios? Y si así es, ¿por qué lo quiere Dios? Bhagavan. Dios no tiene propósito, no está ligado por ninguna acción. Las actividades del mundo no le afectan. Toma la analogía del sol. El sol se levanta sin deseo, propósito o esfuerzo, pero tan pronto como se levanta, numerosas actividades se suceden en la tierra. Los lentes que se colocan en la dirección de los rayos provocan fuego en su foco, se abren las flores de loto,
El agua se evapora y todos los seres vivos inician sus actividades, pero el Sol no es afectado por ninguna de estas actividades, puesto que actúa única y exclusivamente de acuerdo con la naturaleza, por unas leyes fijas, sin propósito alguno, y es solo un testigo. Lo mismo sucede con Dios. O toma la analogía del espacio o éter. La tierra, el agua, el fuego y el aire son los elementos que están en él y sufren modificaciones en él, y sin embargo, ninguna de estas afecta el espacio o el éter. Lo mismo ocurre con Dios. Dios no tiene deseos ni propósito alguno en sus actos de creación, conservación, destrucción y salvación, a los cuales está sujeto el ser humano. Y puesto que los seres recogen los frutos de sus acciones de acuerdo con sus leyes, la responsabilidad es del ser humano, no de Dios. Dios no está ligado por ninguna acción. Om Namah Shivaya.